es la pareja. Compartir, amar, respetar y todo eso. Y yo la apoyo. Siempre y cuando todo esto acabe en un buen polvazo. ¿Que no estaba esa de Meg Ryan en el videoclub? ¿Te lo puedes creer? Te he traído otra parecida. También tiene su romanticismo, ¿eh? Campamento Sangriento 2. ¿Campamento Sangriento? Sí, pero es la 2, ¿eh? Es parecida, Nuria. Aunque está en screener, vale. Mira, Borja, que no tienes 15 años. ¿No crees que ya va siendo hora de pensar en otras cosas que no sean videojuegos y películas? Bueno, Nuria, no sé. Yo hago otras cosas. Tengo otras ilusiones. Paso a ver la película. Prefiero leer. ¿Leer? Pues sí. No te lo había dicho antes porque pensé que no te interesaría. Pero llevo una semana en un taller de literatura. ¿Literatura? Vamos, a mí me flipa la literatura. Yo leo todos los días, Nuria. Sobre todo por las noches. Que si FHM, la Interview, a veces la Cuore. En el taller nos estamos leyendo este libro, La dama de las camelias. Me falta un capítulo para acabarlo. Buah, un clásico. Muy bueno, muy bueno. La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. ¿Te la has leído? Claro, claro. Me suena a mí que me lo mandaron leer en EGB. Ese, la Celestina, el conde Lucanor y Fray Perico y su borrico. Oye, pues no me cuentes el final hasta que termine, ¿eh? No, tranquila que no te lo destripo porque menudo final que tiene. Un finalón, madre mía, qué final tiene. Mira, mejor cuando mañana me lo acabe lo comentamos. ¿Cómo que lo comentamos? Sí, hacemos intercambio de opiniones sobre el libro. Una tarde diferente, una tarde literaria, ¿eh? Qué bien. ¿Qué bien? Menuda mierda de tarde, joder. Ya ves tú qué gracia me hace leerme el librito ese de los cojones. Que los libros son del pasado. Que me digan a mí si Shakespeare no preferiría echar un FIFA antes que escribir el Quijote. Venga, 1, 2... En el año de gracia, 1845, en aquellos días de prosperidad y de paz, en que todos los dones de la inteligencia, del talento, de la belleza... Es acojonante, que voy por la página 4 y no ha pasado nada. Ni un orco, ni una escena de hostias, ni un cameo de Indiana Jones, nada. Y me tengo que leer ese truño para mañana. ¡Joder! Flipa, que no llegué ni a la página 5, que me he pegado la sobada, padre. Que solo recuerdo que he soñado con Regina dos Santos. ¿Tú te acuerdas de cómo era este libro, de qué iba o algo? ¿Pero qué libro? La dama de las camelias. ¿Qué va, macho? Pero no es más fácil decirle a Nuria que no lo has leído y ya está, Borja, y te evitas de problemas. Pues no, porque yo tengo dignidad. Y porque también le he mentido a Nuria así de veces, así. Como para que me pille una más. Borja, ¿los apuntes del colegio? Sí, anda, ayúdame a buscar. Tiene que estar aquí. La fotosíntesis... Cuaderno rubio. Sumar, restar y multiplicar. Ecuaciones de segundo. Segundo de GB. A ver... Mira, aquí está. Sabía yo que lo hice. ¿Pero qué es eso? El comentario de texto, Joseba, la dama de las camelias. Pero Borja, no sé yo si eso va... Bueno, ya sé que no es lo mismo, Joseba, ya lo sé. Pero bueno, de algo me enteraré, ¿eh? A ver. Entonces, está muy bonito cuando el chico se enamora de su amiguita. También me gustan mucho los dibujos y cuando el coche se cae por el terraplén. Pero prefiero los de Elige tu propia aventura. Borja Pérez. Bueno, por lo menos sé de qué va, ¿no? Ahí sé de qué va el libro. Mira, una nota de la profesora. Suspendido. Con rojo. Borja, dile a tus padres que vengan a hablar conmigo. Como sigas así, vas a acabar trabajando en una obra. Bueno, no pasa nada, tranquilidad. Tampoco es que el plan fuese muy allá. Pero esta cabeza... Es que no para. Tengo el plan perfecto. De aquí. Pepitas de oro. Que tiene que estar, macho. Tiene que estar para bajársela. Ya vale, Borja, que llevamos todo el día. Que no se hizo película. Mira. Aquí está. La dama de las... La dama de las mamellas. Toma, versión pornazo. Toma. Con Francis Coñete y Leonor Gasmo. Francis Coñete. Ya está bajando. Francis bueno, Coñete. Algo tendrá que ver la película, digo yo. Algo tendrá que ver. Nada, yo te dejo ver las solas, que me tengo que pirar. A ver, que quitándole los momentos así un poco pornetes, digo yo que el resto tendría que ver con el libro. Hombre, no sé yo en el siglo XIX qué pintaba un butanero. Pero bueno, para decirle 4 cosas sobre el libro, me vale. Total, es solo Nuria. Que me he traído a las compañeras del taller de literatura. Ya veo. Les encantaba la idea de hacer una tarde hablando sobre la dama de las camelias. Hombre, que tampoco hace falta, que sea toda tarde, ¿no? ¿A ti qué es lo que más te ha gustado del libro, Borja? A mí la escena de amor, sin duda, muy buena. Bueno, las escenas de amor en general. A mí la primera es una pasada. ¿Sabes cuál te digo? Esa, Sí, hombre. La del principio, sí. La que están en el jardín. Sí, esa. Sí, está... Que luego viene la criada ahí... ¿La criada?
No. Flipa la libre interpretación de la novela que ha hecho el Francisco Ñete. Y la escena del establo. Es que esa me pone los pelos de punta. Cuando ella se arrodilla delante de él. Eso es... ¿Pero eso también pasa ahí? ¿Cómo? No, nada. Lo del establo, bien, al principio. Pero es que luego cuando empieza con el caballo, eso no... ¿El caballo? ¿Qué caballo? Que voy a por algo de merendar, ¿eh, chicas? Nuria, te he traído la lista de los 25 libros que queremos leer. Tengo aquí. ¿Tienes algún sitio donde poner? Pues, mira, del portátil de Borja. ¿Te ha parado en una peli? Una peli. La dama de las mamellas, de Martin Scorsese. ¿El café con leche desnatada? Yo a veces escucho por ahí, oigo comentarios, que la gente dice que a partir de los 40 están en la mejor época de su vida. Los cojones. Eso es que no han visto a mi padre. Pero papá, que llevas así todo el día. ¿Qué te pasa? No me pasa nada, no me pasa nada. Ha venido José Luis y me ha dicho una cosa. Ya está. Lo del partido está cerrado, Agustín. No me digas. Sí. No, y el alcalde que nos deja el campo de fútbol, ¿eh? Y Manuel, que debe tener un pedazo de balón de reglamento de los de verdad. Que lo conozco, lo conozco. Pues ya lo tenemos todo, ¿no? Claro. ¿Y cómo organizamos los equipos? Hombre, pues solteros contra casados. Ya. Entonces, tú y yo no jugamos juntos. Hombre, yo estoy pues con López, con Zumeta, con Toñín, Con Ruperto, con Jesús Fernando, con Jesús Mari, con Antonín. Sí, con todos estos, ya sabes. Con Luis Mari. Claro que sí. Y calla, que para después del partido hemos organizado chuletadas, chupitos, concurso de chistes verdes y para rematar nos tomamos unos cubatas en el Puticlub Mónaco. ¿Y los casados? Bueno, por lo que me han dicho, que se van a comer unos sándwiches en el parque y luego van a ver la última de Woody Allen. Un peliculón, ¿eh? Pero a ver, sois todos amigos, ¿no? ¿No le puedes decir a José Luis que te meta en el equipo de solteros? Que no, que estas cosas se las toman muy en serio. Hay unas reglas. Si estás casado, estás casado. Pues entonces me parece a mí que no... Calla, que tengo un plan. Y es mi única posibilidad. Miedo me da. Miedo me da cuando mi padre dice eso. ¿Cómo que un plan? Espera. Puedo decirles que me he divorciado. Que está loco, pero loco de loco. Tanta pastilla para el reuma no podía ser buena. Pues mira, aprovechando que tu madre se ha ido a Palencia para cuidar a tío Alfonso, va y les digo que realmente se ha ido porque nos hemos divorciado. Pero a ver, papá, ¿cómo les vas a decir eso? Va a ser solamente esta semana. Juego el partido con los solteros y luego les decimos la verdad. Pero me tienes que ayudar tú. ¿Que te ayude yo? ¿A qué? Sí, es que si lo digo yo, José Luis va a pensar pues que es una mentira. Papá, de ninguna manera, ¿eh? De ninguna manera. José Luis, te parecerá raro que te llame, pero es que te tengo que contar una cosa muy importante. No sabes lo que ha pasado en mi casa. Ya, pero ¿cómo ha pasado, Borja? Pero si tus padres siempre se han llevado bien, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Pero fíjate ahora, mi padre está destrozado, pero destrozado. Otra vez soltero. Ya. ¿Pero cómo ha sido? Pues con un monitor de gimnasio. De 28 años. Argentino. Y profesor de capoeira. En el bote. Ahora solo falta que le consuela a mi padre con un partidazo y punto final. Agustín, yo es que no sé qué decir. Sí, Agustín, que yo te ayudo en lo que sea, de verdad. Dime lo que te hace falta. El deporte, José Luis. Yo creo que en estos casos se recomienda deporte. Hacer ejercicio físico, dar unas pataditas al balón. Sí, es verdad, hombre, sí, en estos casos. Además, el ejercicio físico te va a venir genial. Dejadme a mí hacer una llamadita, ¿eh? Ha sido decir deporte y lo ha cogido a la primera. Seguro que ahora está llamando a todos los compañeros del equipo de solteros. Seguro. No sé, José Luis. Yo me refería a otro tipo de deporte. Pero vamos a ver, Agustín, si tu mujer está con un argentino, pues tú con una africana. Toma el José Luis y la manera que tiene de animar a mi padre. Esto se está yendo de madre, se está yendo. El José Luis tiene que saber la verdad, porque si no es que la lía. Mira, José Luis, basta ya, ¿eh? Hay algo que te tenemos que contar. Papá, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Verás, José Luis, el caso es que... Hola, mamá. ¿Qué estás, con Alfonso ahí? Bien. ¿Qué? Estarás contenta, ¿no? Hombre, José Luis, pues sí, muy bien, muy contenta. Muy contenta, me dice encima. ¿Tendrás morro guarra? Pásame con el tío ese, con el Alfonso ese. José Luis. ¿Sí? Sin
Vergüenza, asco, me das asco. Basura, que eres una basura. Mira, quita. Mira, Agustín te odia y quiere darte una paliza, pero yo lo que quiero es matarte. Se acabó, papá. Dile la verdad. Pues nada, ahí ha estado mi padre contándoselo todo. De pe a pa, de pe a pa. Es que menudo ha montado el José Luis por un partido de fútbol. Entonces, todo este lío del divorcio ha sido porque querías jugar con el equipo de solteros. Lo siento, José Luis. Era la ilusión de mi vida, tú lo sabes. Ya, pero es que no puede ser, Agustín. Ya sabes que los solteros por un lado, los casados por otro. Pues ha sido así toda la vida. Sí que son las reglas. Y las reglas están ahí para cumplirlas. Si tú eres el primero que dice las reglas... Joder. Agustín, ¿sabes lo que te digo? Que te vienes a jugar con el equipo de los solteros y a tomar por culo las reglas. ¿De verdad? ¡Yujú!